Y la cúspide del Sermón del Monte seguramente son las bienaventuranzas. Y hoy vamos a ver la tercera de las bienaventuranzas. Y aun si no has venido a escuchar las primeras dos, esperemos, como no, que te sea útil y que no sea difícil seguir la lógica del Evangelio del Reino, la lógica de la vida, es decir, lo que hace que la vida sea viable, que la vida sea fecunda. Esa es la gran pretensión del gran Maestro Jesús en el Sermón del Monte. Si usáramos las redes sociales para aventurar una forma de medir la vida bienaventurada, quizás diríamos que la vida bienaventurada consiste en cuando la rueda de la fortuna gira a tu favor y tienes un cuerpo Danone. Esa dicha nunca me ha tocado, pero o tienes dinero, o te puedes pegar unos viajes exóticos, o acabas de encontrar el amor romántico de tu vida. Esto quizás sería, algunas de las métricas por las que se mide una vida bienaventurada. Qué sorprendente y hasta chocante es, entonces, comparar esa métrica con los principios que Jesús nos enseña aquí en el Sermón del Monte. Casi, en algunos de los casos de las bienaventuranzas, parecería casi que es al revés, es que cuando la rueda de la fortuna gira en tu contra, entonces tienes una vida dichosa. Casi daría esa impresión. Pero por paradójicas que sean las bienaventuranzas, la invitación de Jesús es a comprenderlas y ponerlas en práctica, porque no es desde la teoría que se experimenta la fecundidad y la plenitud de estas enseñanzas, sino poniéndolas por obra en el terreno de la prueba. François Mauriac dijo lo siguiente, y es verdad, la vida espiritual obedece leyes tan verificables como las del mundo físico. La vida espiritual obedece leyes tan verificables como las del mundo físico. Y estas son justamente esas leyes, las bienaventuranzas. O sea, no estamos ante un pasaje cualquiera, estamos ante las leyes a las que obedece la vida en su plena fecundidad. Por eso vale la pena que hayas venido en esta mañana y que Dios me ayude a transmitir del corazón lo que creo que significan las palabras de Jesús. Vamos a ver en esta mañana 3 cuestiones. Vamos a ver en primer lugar qué es exactamente la mansedumbre, cómo se consigue y qué promesa encierra. ¿Qué es? ¿Dónde se consigue? ¿Y qué promesa encierra esta bienaventuranza? Voy a hacer algo muy raro. El grupo de las últimas 2 filas, ¿podéis poneros por aquí? Me sabe muy mal, pero me está tapando aquí la cámara y estoy que no me decido si moverme a la izquierda o a la derecha. Lo siento mucho, y muchas gracias por complacerme. Se dice que el sermón es un monólogo, pero no es cierto, es un diálogo. Entonces, lo dialogal se da con las miradas, ¿no? Con poder hacer lectura de las caras. Muchísimas gracias. ¿Qué es, en primer lugar, la mansedumbre? Se cuenta de la Madre de Teresa de Calcuta que en una ocasión faltó comida en su orfanato. Entonces ella no tuvo más remedio que acudir al panadero del barrio, entró en la panadería, extendió las manos
y le pidió al panadero comida para sus huérfanos. El panadero, por un motivo que se desconoce, guardaba mucho odio hacia la Madre Teresa y le escupió en las manos. La Madre Teresa, en lugar de coger la mano y hacer lo que muchos de nosotros hubiéramos hecho, cerrarla para devolver mal por mal, simplemente cogió la mano, lavó la saliva de aquel panadero y volvió a extender las manos y respondió: te doy las gracias por lo que me has dado a mí. Ahora, ¿qué me dices de mis huérfanos? Y movido por la mansedumbre de la Madre Teresa, se ablandó su corazón y le dio pan para los huérfanos. Esta historia ilustra muy bien lo que quiso decir Jesús cuando dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahora, lo curioso de esta bienaventuranza, como hemos leído, es una bienaventuranza sacada textualmente de un salmo, del Salmo 37 que hemos leído, que dice tal cual: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundante paz, con abundancia de paz. ¿Cuál es el contexto del Salmo 37? El contexto es el enigma eterno de por qué, Señor, permites que prosperen los malvados. Un enigma que todos hemos tenido. ¿Por qué prosperan los malvados, Señor, en tu mundo, el mundo sobre el que tú gobiernas? Curiosamente, el Señor no resuelve el enigma en el Salmo 37. Solo exhorta a su pueblo a no devolver mal por mal, a buscar el bien y a confiar pacientemente en Él, que juzgará todas las cosas a su debido tiempo. ¿Qué es la mansedumbre? Jordan Peterson, un intelectual popular de nuestra época, le sacaba un poco de quicio esta bienaventuranza, porque lo interpretó como que entonces tenemos que ser ofrecernos como un trapo, a ser pisoteado por el mundo, y así vamos a ser bendecidos. Entonces hizo un estudio, un análisis exhaustivo del hebreo y del griego, y descubrió que ese no es el sentido de esta palabra praus en griego. Y lo define muy bien. Dice que es la virtud de contener la fuerza por amor a algo mucho más bello que la venganza, la paz. ¿Qué es la mansedumbre? Contener fuerza que se tiene por amor a algo más bello, la paz. ¿Qué me dices de mis huérfanos? La mansedumbre es abstenerse de tomar venganza. Cuando está en ti, en tus posibilidades, tomarla. Es no dañar cuando te han dañado y podrías devolver mal por mal. La mansedumbre es renunciar a manipular egoístamente tu entorno cuando sabes que podrías y salir con la tuya. Por amor a algo más bello, la paz. Esta es la bienaventuranza de ser mansos. No es debilidad, es contener fuerza que se tiene por amor a la paz. ¿Cómo aprenderemos mansedumbre? ¿Dónde iremos para conseguirla? Si hubiéramos preguntado a alguien del Antiguo Testamento, a lo largo del Antiguo Testamento, ¿quién es el paradigma de la mansedumbre? Todos, sin excepción, hubieran dicho el mismo nombre: Moisés. Moisés. ¿Por qué? Por muchas ocasiones en su vida, pero en una ocasión su propio hermano Aarón y su propia hermana Miriam se sublevaron contra él, pusieron en tela de juicio su propia autoridad que fue otorgada por Dios. Pero Moisés no se defendió, simplemente se limitó a confiar en el Señor
Y el Señor acabó haciendo justicia. ¿Por qué digo Moisés? Porque ahora Jesús se pone sobre una colina a la ribera del mar de Galilea como un nuevo Moisés, a impartir una nueva ley a una nueva humanidad. Pero Él como la mansedumbre encarnada. Vamos a verlo. Ahora vamos a hacer un poco de conjetura, pero con mucho fundamento. Si yo os digo ahora, si entendéis este concepto, los años de silencio en la vida de Jesús, ¿sabéis a qué años me refiero? Él, sobre los 12 años, apareció en el templo a discutir con los maestros de la ley. ¿Y qué hubo de su vida desde los 12 hasta la manifestación pública a los 30 años? ¿Qué dice la Biblia sobre esos años de silencio, esos años de anonimato? Curiosamente, el Evangelio de Marcos no solo dice que Jesús fue hijo de carpintero, sino que Marcos dice que Jesús fue carpintero. Entonces, seguramente Jesús, desde los aproximadamente 12 años hasta los 30 años, unos 18 años, lo hubiéramos encontrado ¿dónde? En el taller de carpintería de su padre en Nazaret. Y hubiéramos caminado por las calles de Nazaret y hubiéramos preguntado por él, quizás alguien habría dicho, Jesús, ¿qué Jesús? Que hay muchos. Aquel joven que trabaja en el taller de su padre, lidiando día tras día con clientes buenos y clientes difíciles. Jesús, en el anonimato total, aprendiendo mansedumbre. Luego leímos la profecía de Zacarías. Elena la leyó. Esta profecía es curiosa porque, según la profecía hecha cientos de años antes de la venida de Jesús, se profetizó que el rey mesiánico entraría en la santa ciudad de Jerusalén victorioso, mas no cabalgando sobre un semental en clave héroe greco-romano, confianza, poder, violencia, sino montado sobre un pobre asno en son de paz. Y esto es tan importante porque lo que nos está diciendo Zacarías es que la victoria de Jesús, como Jesús traería paz a las naciones, no será imponiendo la violencia, devolviendo mal por mal, sino renunciando a la fortaleza, renunciando a la violencia, a fin de algo más bello, la paz de todas las naciones del mundo. Jesús es la mansedumbre encarnada. Por último, el último y quizás de los mejores ejemplos que os podría ofrecer de la mansedumbre de Jesús, también fue profetizada mucho antes de su venida en el profeta Isaías. Es cuando Jesús, justo antes de subir al Gólgota a ser crucificado en la cruz, comparece ante el tribunal de Sanedrín a ser falsamente acusado por personas que nada más querían no justicia, sino acabar con él. ¿Qué hace este Jesús? Bueno, si uno estudiara los evangelios y tuviera que adivinar de antemano, Jesús es invictus, o sea, Jesús nunca había perdido un debate público con los fariseos. Cada vez que lo querían meter en una trampa, Jesús sale por la inteligencia, la sabiduría, la retórica. ¿Qué hace este mismo Jesús, tan habilidoso con las palabras ante el Sanedrín? Vamos a escuchar una profecía hecha cientos de años antes. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero.
fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mis hermanos, la mansedumbre es renunciar a la fortaleza, es renunciar a la capacidad de devolver mal por mal a favor de algo más bello, a favor de la paz. Jesús es la mansedumbre encarnada, aún más que la Madre Teresa, que el Señor la bendiga. Es Jesús. ¿Y cómo pues podemos aprender, cómo podemos obtener esta misma mansedumbre? Escuchad su invitación en Mateo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿no estás cansado de devolver mal por mal? ¿No estás cansado de usar la violencia, aunque sea retórica, para salir con la tuya? ¿No estás cansado en esta mañana de manipular egoístamente a las personas, las situaciones? ¿No estás cansado de vengarte? Esta es la invitación de Jesús, a que te matricules en su escuela y sigue, y yo te haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No sé tú, pero me parece mucho mejor que tomarme las cosas por mis propias manos, intentar rectificar, vengarme y todo lo que hace que el mundo vaya tan mal. Esta es la invitación de Jesús, a que nos hagamos sus discípulos, sus estudiantes, sus aprendices, y que aprendamos una nueva manera de vivir, que es mucho, mucho mejor, muchísimo mejor. ¿Qué promesa encierra esta bienaventuranza? Es curioso, heredar la tierra. Vamos, este sería el último punto. ¿Cómo hemos de entender esto? Ahora mismo, y no sin razón de ser, hay muchas protestas en todo el mundo contra la guerra en Palestina, en Israel. En Estados Unidos, aquí en Barcelona, en muchas universidades hay un clamor a favor de las víctimas de esta guerra. Pero curiosamente el lema, vayas donde vayas, suele ser el siguiente, el canto. Desde el río Jordán hasta el mar, Palestina será libre. ¿Lo has escuchado? Desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Vamos a entender tierra en clave de esta tensión. Los propios judíos se refieren al padre de la nación, Abraham, como un arameo errante. Arameo errante, cuyos descendientes acabaron en la tierra de Egipto, una tierra ajena, bajo dura servidumbre durante cientos de años, hasta que el Señor levantó a Moisés, su siervo, para emprender el éxodo, pero no tomaron posesión de ninguna tierra en el éxodo, sino que les tocó deambular por el desierto durante otros 40 años, y no fue hasta la época de Josué que empezaron a tomar posesión de la tierra prometida. Pero ojo al dato, la tierra no es una parcela de suelo, no es lo que simboliza. ¿Qué es la tierra para el judío? Sobre todo, es dejar atrás las penurias de Egipto,
Es dejar atrás los sufrimientos de ambular por el desierto. Es un estado de paz. Es un estado, por fin, de descanso. Heredar la tierra es heredar shalom. Es heredar un estado de estar por fin en paz. Dejar atrás las penurias y tener paz. Esto es heredar la tierra. Ahora bien, seguid conmigo porque esto es muy bonito, muy bello. La profecía de Zacarías predijo que cuando el rey mesiánico entrara por fin en la santa ciudad de Jerusalén, renunciando a la violencia, cabalgando sobre un asno en son de paz, y lograra su victoria mediante la renuncia a la violencia, siendo ese Cordero de Dios inmolado en la cruz. Dice la profecía que hablaría paz no a la nación, sino que ese rey triunfante hablaría paz a las naciones, y fijaos en el dato, desde el río hasta los fines de la tierra. Desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Lo captas? Este es el Evangelio de la paz de Jesucristo. Esta es la esperanza de las naciones. Esta es la esperanza para los palestinos y para los israelitas. No la posesión del río hasta el mar, sino un rey que vendrá renunciando a la violencia, se dejará clavar a una cruz para hablar paz a las naciones hasta los confines de toda la tierra. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza. Mis queridos hermanos, el florecimiento, la fecundidad, la plenitud de la vida humana obedece no a la ley del egoísmo, no a la ley de la violencia, no a la ley de la manipulación, obedece a la ley de la mansedumbre. Esto es tan científico como las leyes de la física en el ámbito espiritual. Es lo que Jesús está diciendo, es así como la vida funciona. Prueba, ponlo en práctica, lo verás, lo verás. Gracias. Ahora, ¿qué me dices de mis huérfanos? Esta es la mansedumbre. ¿Fácil? No. Nadie se hace santo en un día, hay que decirlo. Pero matricúlate en la escuela de Jesús. Te enseñará. Y llegarás a adquirir mansedumbre. Esto es plenitud de vida. Pruébalo, lo verás. Por último, ¿con qué dignidad se reviste el discípulo de Jesús cuando anuncia el Evangelio de la paz? ¿Con qué dignidad te revistes, cristiano, seguidor, por nuevo y pobre y mediocre que seas en seguir a Jesús? ¿Con cuánta dignidad estás revestido cuando se te ha confiado a ti el anuncio de este Evangelio de la paz? Porque es este anuncio que transforma matrimonios. Los mansos heredarán la tierra. Es este anuncio del Evangelio de la paz que transforma familias. Es el anuncio de este mensaje que transforma sociedades. Es el anuncio y la adhesión y el acogimiento de este mensaje que transforma naciones y que puede transformar y transformará un día este mundo que Dios tanto ama. Amén.